Perdón por no haberle avisado que iba a venir. Espero que no se moleste. Siéntese, por favor. Está bien. Es solo que no esperaba volver a verte. Bueno, lo que pasa es que siempre es difícil olvidar a una yegua como usted. Sobre todo después de haberme salvado la vida, ¿que no? ¿Y cómo sigue? Ah, estamos al 100. La verdad es que usted tiene muy buena mano. Es que me gusta lo que hago. Supongo que eso importa mucho, creo. ¿Sabe qué creo yo? Que usted tiene un don. Usted tiene manitas de ángel. ¿Para qué viniste? ¿Te has sentido mal? Todo lo contrario. Vine a invitarla a salir. ¿Cómo ve? ¿Esto es una broma? No te he dicho qué clase de ayuda necesito. Así que te recomiendo abrir la mente. Y digo, si lo que dicen las revistas es cierto, tú y yo podemos hacer grandes cosas juntas, morra. No soy el tipo de persona con la que estás acostumbrada a tratar. Soy mujer, igual que tú. Y en la revista que leí, dice que te gusta ayudar a otras mujeres que no. Sí, a mujeres que son física y psicológicamente abusadas por hombres. No a mujeres que se dedican a destruirle la vida a los demás ni a destruir un país entero. Pues ya veo que tienes una postura bastante clara y una opinión bien definida sobre mi familia y sobre mí. Hay una recompensa por tu cabeza. No deberías arriesgarte llamándome. ¿A poco me estás amenazando? Te estoy dando un consejo. No hago excepciones. No me vuelvas a llamar. ¿Y qué tal si te tomas un tiempo para pensarlo? No tengo nada que pensar. Podemos pagarte muy bien. No necesito tu dinero. Pues fíjate, hay un pequeño problemita. Los Casillas no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Ese no es mi problema. Bueno, nada más te advierto que esta no va a ser mi última llamada. Que pases feliz día. En la Ciudad de México, hombres denunciados por violencia doméstica y abuso han desaparecido. Algunos fueron encontrados sin vida. Las coincidencias levantan rumores sobre la presencia de un supuesto justiciero que estaría haciendo lo que las autoridades no hacen. La Fiscalía niega un patrón, pero colectivos feministas dicen que la raíz está en la impunidad y en la falta de protección a las víctimas. Mientras tanto, crece el debate. ¿Se trata de justicia ciudadana o de crímenes impunes? Hija, ¿tienes 2 segundos? 1, 2. No seas así, deja el celular tantito. ¿Qué quieres, ma? El hijo del señor Aurelio Casillas, el otro día me hablaste de él. Lo he visto en internet. Ahora todo el mundo lo conoce. ¿Qué más sabes de él? No mucho. ¿Te parece un chico normal? Bueno, pues su papá es el narco más famoso de México. ¿Cómo quieres que sea un chico normal? Pero lo sigo en internet. ¿Quieres verlo? No, gracias. Sube cosas súper raras de que su papá va a regresar y no sé qué tanto. Tiene muchos seguidores. ¿Pero por qué preguntas? Curiosidad nomás. Mucho gusto, hombre Albio. El gusto es mío. Seguramente le va a sonar estúpida la pregunta, pero ¿usted también se dedica al narco? Cuidado, mijo. La curiosidad mató al gato. Pero sí, fíjate. De hecho, estoy en este negocio desde los 18 años. Bueno, entonces ha tenido una carrera próspera. Sí. Digamos que soy de la vieja guardia, de cuando el negocio era diferente. Sabe que a mí me han propuesto varias veces meterme a este mundo, pero yo la verdad es que prefiero mantenerme alejado. ¿Alejado? ¿No te has dado cuenta dónde estás metido? Sí, yo sé. Pero todo esto es por una razón. Y esa razón tiene los ojos más lindos que vi en la vida. Los ojos de Diana. Mujeres que lo hacen perder a uno la cabeza. ¿Te puedo dar un consejo? Por favor, adelante. Siempre sé sincero con ella. Que nunca te agarren una mentira que haga que el día de mañana ya no quiera estar contigo.
salgo mucho porque la verdad aquí en Culiacán pues sí está peligroso. Entonces, cuando no puedo salir de mi casa, tomo clases en línea de edición de videos, contenido viral, audio, sonido, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Ahora sí lo hicimos, ¿cómo la ven? Me salieron con la suya, no lo puedo creer. Sí. 25,000 kilos de merca. Ahora sí ya van a saber lo que es tener a los Casillas aliados. Nomás. 25,000 kilos, ¿eh? Ahora toca venderlos y distribuirlos, no solo aquí, sino en el gabacho. Sí, de eso me encargo yo. Yo sé cómo lavarlo muy bien. ¿Todos se lo quitaron al gancho? No, al general Cifuentes. General Cifuentes. ¿Y ese no era el que los estaba persiguiendo, que también lo estaban acusando de narcotráfico? Simón, y ahora van a ver que las acusaciones son reales, no son falsas. Vea pues. Ismael, jálate para acá, Casillas. Esto tenemos que celebrarlo. Mis papás dicen que lo de ser influencer no es una carrera de verdad. ¿Me permites? Esta noche tendré 2 motivos para celebrar. Uno de ellos eres tú. Bueno, pues Ángela, tenemos que irnos. Me encantó conocerte. Antes de que te vayas, te quiero comentar algo. Tus redes están mal. ¿De veras? ¿Pero si tengo más de 1 millón de seguidores? Sí, pero por tu carisma y por tu talento. No porque el encargado de administrarlas esté haciendo un buen trabajo. Te juro que lo he analizado y comparado con lo que estoy aprendiendo. Entonces, mira, publica poco y no hay un enfoque real. Solo material que reacciona a tu día a día sin una planeación ni visión. pues es que fíjate que he cambiado de community manager como 3 veces, pero nada más ninguno jala. A ver, ¿y tú qué propones? Más creatividad, pero sobre todo hacerle honor a una mujer tan talentosa y hermosa como tú. Che, gracias. Real, soy tu mayor fan. ¿Me dejarías administrar tus redes? A ver, pásame tu celular. A ver, anótalo aquí. Mira, ahí va. Uy, todo lo rico. Yo sí la aparto, parcero. Para que se dé cuenta que soy generoso con las maduritas. Pues esa madurita casi te la quiebras, perro. No creo que eso esté bien. Es mi paciente. A ver. Era su paciente. Ahora somos amigos. Por ahora. Como puedes ver, tengo mucho trabajo. Ande, no, Laurita. Desde la secundaria que no me daban un pretexto tan mal, hombre. Mire, yo veo que muy en el fondo usted me quiere decir que sí. Anímese. No lo conozco. Pues para eso es la cena. Para platicar, conocernos. Además, ya nos tenemos bastante confianza, ¿que no? Y usted me vio como Dios me trajo al mundo, porque si no mal recuerdo, cuando desperté estaba con una bata y con todas las nalgas de fuera. Eso es parte del protocolo. Ni modo que lo operara con su ropa. Ya. Ahorita, usted me salvó la vida. Tómelo como una forma de agradecimiento. Hágalo por mí. Y así quedamos a mano. No salgo con pacientes. Que no soy su Ni con expacientes. Hagamos esto, pues. Deme una oportunidad. Una sola. Y si al final no le gusta, ¿cómo la trata? Pues fin de la historia y cada quien para su casa. ¿Qué dice? Gracias a todos. Me encantó verlos, ¿verdad? Elizabeth, a todos. tengo una pregunta que hacerte. Tu esposo está en una cárcel de Nueva York. Se pueden hacer todos los trámites para tener el divorcio. ¿No te interesa?
Mira, pues me interesa estar tranquila y que todo el mundo le quede claro, pues que sepa que mis días relacionados con el narco pues ya quedaron muy atrás, ¿verdad? ¿Y qué tienes que decirle a la gente que piensa que tú eres la nueva jefa de los Chemitas? Mira, que hay muchas cosas mejor que hacer que andar inventándole chismes a una mujer inocente. ¿Cómo piensas hacer que las cosas cambien? Pues ahora estoy concentrada en las mujeres de esta ciudad, en las niñas, en los niños. Me interesa que cumplan sus sueños y pues que sepan que hay una vida mejor que la que están viendo ahora en las noticias, ¿verdad? ¿Estás insinuando que los periodistas tenemos la culpa de esto? Mira, lo sería si no fuera porque pongo mi dinero donde está mi corazón y quiero que todas las mujeres escuchen esto. Voy a financiar 1000 becas completas a las niñas con los mejores promedios del estado de Culiacán. Muchas gracias por tu entrevista, Diana Mariscal. Dana Mariscal. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues entonces nos vemos en la noche. Solo un café. Hombre, si me tomo un café voy a andar como búho toda la noche. Vámonos a cenar. Y pues después a ver qué pasa. ¿Cómo que a ver qué pasa, Julio? No va a pasar nada. No me lo tome mal ahorita. ¿Qué le gustaría cenar? Ya te dije, solo un café. ¿Toda esa sangre? La pesca del día estuvo buena. Ya los vendí todos. Yo te conozco. Tú eres el vato de la lancha.